Estamos en estado de emergencia, así lo han declarado las autoridades. Sin embargo, eso no significa que la transparencia no se tome su tiempo para hacer su trabajo. Integridad en el gasto público es lo que merecen todos los panameños, sobre todo en estos momentos. Y faltar a este principio sería desgarrador, por lo que ya siente el pueblo, no solamente hambre, además de la enfermedad. Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Bueno, definitivamente que hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con todo lo que está pasando en medio de esta pandemia. Nosotros todos los días vemos cómo se multiplican los casos en nuestro país, la necesidad y el reto, porque hay que decirlo, que tienen nuestras autoridades de poder suplir las necesidades. Y aquí hay una bandera que se levanta, se llama transparencia y que genera, por supuesto, confianza en una población que así lo necesita. Y por ello vamos a hablar de este tema tan importante y les presento de inmediato a la directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, la licenciada Olga de Ovaldía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante, licenciada, tan interesante, y yo definitivamente quisiera arrancar solamente con este dato. Usted me proporcionará también todo lo que Transparencia Internacional maneja en nuestro país. Bajo el estado de emergencia ya declarado y específicamente citando la ley de contrataciones públicas en la resolución 18 del 31 de marzo, si la memoria no me falla, del presente año, se designó, se autorizó en este caso contrataciones directas, licenciada de Ovaldía, por 427 millones de dólares realizables en 180 días. Pero aquí estamos hablando que no solamente Panamá ha recibido esta cantidad de dinero, estamos hablando de mucho dinero. Y aquí el gran tema es, no es el caso de que sea una contratación directa, es el caso de que esta rapidez que necesitamos para suplir necesidades tiene que estar acompañada de transparencia para que pueda ser eficaz. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Yo quisiera conocer cuáles son esos otros datos, esas otras donaciones que de repente ustedes, como capítulo panameño, tienen conocimiento, licenciada, y en base a esto comenzar a desglosar en este programa cuáles son esos requisitos o elementos mínimos que se necesitan para poder llevar todas estas donaciones con la mayor transparencia. Bienvenida a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas, por la oportunidad de que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que efectivamente somos el capítulo panameño de Transparencia Internacional, pueda aportar al debate nacional sobre la necesidad de la transparencia en este momento, en el cual vemos que los recursos del Estado, que la transparencia en los recursos del Estado van a asegurar que se salven vidas, no solamente asegurar que fondos sean desviados por la corrupción, porque las consecuencias que ahora mismo puede tener los actos de corrupción se ven tan exacerbadas como todas las demás situaciones a las que nos está poniendo la pandemia global que estamos viviendo. Te agradezco mucho tu pregunta, creo que hay como 2 o 3 preguntas en esta primera pregunta, y quizás lo primero que deberíamos recordar como país es entender que ambos decretos, el que sale al principio, a mitad del mes de marzo, y el último, que es el 11 y el 18, que son los que hacen la declaración de estado de emergencia y bajo el Código Sanitario, y promueven los procesos de compra abreviados, dada la emergencia nacional, porque pues ya sabemos todos manejamos la realidad de que el Ejecutivo optó por no irse por la vía constitucional. Ninguno de estos 2 decretos ha suspendido el resto de las leyes de la República. Eso incluye la ley de transparencia e incluye también otras leyes administrativas y de proveeduría pública que dan los requisitos de quienes deben y pueden contratar con el Estado. Habiendo dicho eso, también quisiera que recordáramos todos en conjunto qué es corrupción y qué es transparencia. La definición clásica de corrupción es el abuso del poder delegado a través del voto en cuanto a la corrupción pública, el abuso del poder delegado a través del voto para que aquello que es de todos y que debe beneficiar a toda la sociedad beneficie solo a unos cuantos.
Esa es la definición clásica, vamos a decir. Y transparencia, de acuerdo a nuestra ley de transparencia, no es nada más reportar después que se hicieron los gastos y compras públicas. Implica también la publicación de los criterios con los que se hacen esas compras públicas. Por lo tanto, la ley de transparencia y la ley de acceso a la información no quedaron suspendidas con estos decretos. Y el gobierno nacional tiene el deber de hacer la transparencia de todas las decisiones que están tomando, Licenciada Olga, aunque permítame. sean Ajá. decisiones de contrataciones y compras directas. En este momento, la lista específicamente de los aportes que hemos recibido y que está manejando Transparencia Internacional, ¿a cuánto asciende aproximadamente? Porque no solamente son los 427 millones de dólares, la cifra es mucho más alta. Sí, la cifra es mucho más alta y creo que lo importante es enmarcar la cifra dentro de una realidad, que es que no se ha publicado, como estamos hablando, transparencia no es nada más reportar lo que se hizo con los dineros del Estado, con los recursos del Estado. Es transparentar los criterios con los cuales, y de hecho consultar los criterios con los cuales se van a ejecutar o se van a usar. Y creo que también es importante entender que el concepto de transparencia no está peleado y no es diferente que el concepto de efectividad o rapidez por parte del Estado en un momento de urgencia o de emergencia. Al contrario, la transparencia es lo que va a asegurar que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar y el servicio se preste como se tiene que prestar. Pero creo que es bien importante entender que estamos manejando una cifra gigantesca, unos fondos pues gigantescos que ascienden a más de 4.800 millones de dólares que se desglosan de la siguiente manera. Primero está la emisión de bonos del país por un monto de 2.500 millones de dólares. Luego está el fondo de ahorro de 1.000 millones de dólares. El Banco Mundial le prestará 41 millones a Panamá y la CAF nos donó 400 mil dólares aparte. El BID abrió una línea de crédito por 300 millones destinado al apoyo de las pymes y el sector agropecuario. El país accedió a un crédito de 515 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y de 500 millones con el Banco Mundial. Por lo tanto, se ha acumulado un monto de 4.856 millones de dólares para mitigar la crisis. Imagínense. Pero no se ha detallado. Sí, es muchísimo. Y es necesario. Y aclaremos, es necesario, pero no nos han dicho ni se ha comunicado formalmente cuál es el plan para el uso de todos estos fondos. Aquí estamos hablando, imagínese usted las cifras que usted está mencionando, pero aquí ya estamos viendo al procurador iniciar investigaciones que comenzaron por ventiladores, va por mascarillas, ya vamos por gel alcoholado, yo no sé cuántas denuncias definitivamente ya llevamos con esto y yo reitero, porque es lo que vamos a estar hablando durante todo el programa. La transparencia es lo que va a permitir que una población que no solamente se siente enferma, sino que comienza a sentir hambre, va a poder estar tranquila sabiendo que los dineros que están llegando a nuestro país van a ser bien utilizados, que es el fin. Por eso están esos dineros, para ser bien utilizados. Totalmente de acuerdo. Y también nosotros desde la Fundación Libertad Ciudadana nos unimos a los 13 países de América Latina donde Transparencia Internacional tiene capítulos y el 26 de marzo pasado publicamos un manual de mejores prácticas en cuanto a las compras y contrataciones públicas en tiempos de emergencia. Ahí advertíamos los riesgos que se presentan, tradicionalmente se han presentado y obviamente se presentaron en nuestro país cuando un poder del Estado, que en este caso es el Ejecutivo, tiene total discreción para el gasto y la compra pública sin los controles regulares que usualmente gobiernan este tipo de compras. Entonces, la falta de controles en un momento dado, sumado a que no tenemos ahora mismo un control de la legalidad por parte del órgano judicial y no estamos teniendo un control por parte del órgano legislativo tampoco, nos da el espacio donde normalmente se desarrolla el fraude y la corrupción. Y esto no es una cosa que es únicamente, digamos, privativa o que solamente se presenta en Panamá. Estamos viendo ya a 6 semanas de haber iniciado los procesos de quédate en casa y de cambios en el cómo nos relacionamos y cómo manejamos las economías
en toda la región, que tenemos casos en Colombia, en México, en República Dominicana, en Perú, donde ya hay denuncias, porque al no haber controles, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Creo que también es muy importante ver que estos riesgos se pueden mitigar con cosas muy simples que están a nuestra mano. Bueno, no son tan simples como son accesibles y que están a nuestra mano, que es la transparencia real de las actuaciones y las contrataciones. Esto que hemos visto en esta semana y la semana anterior, donde salen a la luz pública, gracias al control ciudadano que está viniendo de las plataformas digitales, vale la pena mencionar el trabajo extraordinario que está haciendo claramente Foco, el Panda Político, la prensa, la Estrella. Distintos medios han ido publicando y han ido transparentando los medios lo que obviamente han sido contrataciones que son extremadamente cuestionables. Primero, porque no protegen el bien público de que se obtenga un precio justo. Segundo, es obvio que el Estado está siendo secuestrado por intereses económicos específicos. Y tercero, cuando nosotros vemos adicionalmente que al no haber estos controles, sencillamente no se puede confiar. Y ahora mismo la confianza ciudadana no es nada más si ganarse un voto o ganarse un like. Ahora mismo representa verdaderamente, estamos sentados estamos en una olla de presión por los mismos elementos que tú mencionaste cuando iniciábamos, que no solamente el miedo al tema de la salud, sino la necesidad económica que nos embarga en una sociedad como la nuestra. Claro que sí. Con las características económicas y socioeconómicas que tenemos. Licenciada Olga, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero miren, me queda esto pendiente. El tema de rendición de cuentas es tan importante y a veces como panameños, cuando hemos visto, por ejemplo, casos tan fuertes como caso de Brecht y todas las cosas por las que nuestro país ha pasado, a veces decimos, no, es que el tema de sobreprecios, de sobrecostos, es una palabra que a lo mejor poco a poco va a ir desapareciendo, pero cuando vemos cosas como esta, nos llama poderosamente la atención, porque no estamos hablando de un país normal o de una América Latina normal, estamos hablando de una situación que tiene que ver con vidas, salvar vidas, y sabemos que aquí el tema de la corrupción, nos estamos jugando la vida de muchas personas, entonces no es un tema sencillo, no es un tema de que, bueno, aquí está un sobrecosto y voy a ver qué es lo que saco yo de esto, y por eso el tema de rendición de cuentas es muy importante. Voy a presentarles solamente el panorama en nuestro país. Un viceministro de la presidencia que renuncia, uno nuevo que llega, que dice estos papeles aquí, muchos eran fake news, vamos a comenzar o presentar esta denuncia ante la Procuraduría. Hay muchas cosas que están andando y en medio de eso, un pueblo que está esperando la respuesta de las autoridades, porque eso es así. Decir que eso no es así es mentirnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer entonces para que haya una eficacia y una verdadera transparencia, o por lo menos la que todo el pueblo espera? Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo bloque, sobre todo viendo estos parámetros tan importantes de cómo se puede transparentar más toda esta gestión y todos estos recursos que están llegando en este momento a Panamá. Vamos a la pausa y retornamos en breve con Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Licenciada Olga, presentaba yo un poco el escenario que nosotros hemos visto en nuestro país. El tema de ventiladores, si costaba $5.000 en el mercado internacional, luego queremos que lleguen 10 días, pero acá nos cuesta 49.000 balboas. Una empresa que estaba dispuesta a entregarlos, luego el viceministro dice, no, es que me acaban de cancelar,
luego de 24 horas este viceministro renuncia al cargo. Tenemos un nuevo viceministro de la presidencia y todo esto, licenciada Olga, a los panameños le deja un mal sabor, como decimos naturalmente, porque ni se nos explica una cosa ni se nos termina de explicar otra. ¿Cómo nosotros podemos digerir en un momento donde lo que más prevalece es cuánto equipo tengo yo para los panameños que se enferman, cuánto alimento tengo yo para los panameños que realmente se han quedado sin trabajo, arriba de 96.000? Son situaciones un poco complejas, el escenario que en este momento vive Panamá, licenciada Olga. Sí, es un escenario muy complejo y quiero volver a recalcar que libre de todo este cuestionamiento público, si el Ministerio de la Presidencia, en donde se concentran todas estas compras de emergencia, y si uno va al manual que publica la DGCP sobre los procedimientos en las compras de emergencia, vemos que estamos hablando del proceso abreviado, las autoridades competentes, el procedimiento, la división de materias, pero en ninguna parte se elimina el resto de la legislación que corresponde, por ejemplo, a los proveedores públicos. El tema de los respiradores, que creo que ha sido el caso que más indignación ciudadana ha producido. Cuando nosotros vamos a ver los permisos y licencias que tienen que tener los proveedores de equipos médicos en Panamá para poder competir y para poder traerlos y para poder garantizar que tienen no solamente los equipos, sino el tema de la postventa de los equipos, o los insumos o los reactivos, porque estamos hablando de la salud de las personas, en ningún momento la ley o la excepción permite que eso implique obviar esos requisitos. Es decir, que aquí nosotros estamos viendo que a nivel de las normas se nos ha creado un vacío nuevamente, sin los controles de legalidad. ¿Cómo se interpretan estos vacíos? Libre de todo esto, si se estuviera transparentando casi en tiempo real todo lo que implica la compra pública directa, desde los precios desde las comprobaciones de quién puede proveer, existen métodos y maneras de lograr los precios de referencia de mercado antes de comprar, existe la manera de evitar estas prácticas, existe la manera de aplicar prácticas antimonopolio que eviten estos secuestros del Estado a intereses económicos particulares, que podamos además ver directamente los desembolsos, las compras, los soportes de los procesos en cuanto a contratos, etcétera, etcétera. Y todo eso pudiera estarse publicando desde el día 1, pero no ha sido así. Entonces, solamente se han publicado algunas cosas, otras no. Hay contrataciones que no han entrado todavía a la página de Panamá Compra. El presidente anunció el día miércoles en la tarde que se iba a abrir una sección en Panamá Compra para que se publique todo lo que se está adquiriendo por vía de los procesos abreviados por la emergencia. Pero también tomemos en cuenta que ahí se publica el contrato ya, otorgado. Pero hay una serie de procesos que deben transparentarse también antes de publicar esto. Y ya nosotros tenemos 2 meses de estar con esto. Esto debió ser desde el día 1, licenciada Olga. Igual que como todos los días nosotros estamos recibiendo un informe del comité del Ministerio de Salud diciéndonos cuántos casos hay, cuántos recuperados, cuántos en UCI. O sea, esto debió de ser desde el primer momento, no ahora. Y lo otro es, que me llama mucho la atención, yo no sabía que en Panamá un viceministro de la presidencia tenía tanto poder de autorizar, no autorizar, se firma, no se firma. No sé si es algo nuevo, licenciada Olga. Ese es un tema importante, porque ahí estamos pasando del tema de la integridad pública a la integridad política. Y tenemos que darnos cuenta de que ambas en este momento son necesarias. No solamente la integridad en las compras públicas, sino la integridad de la actuación de los funcionarios. Estamos frente a lo que es una crisis política, considero yo, que seria, frente a lo que esto genera en cuanto a la confianza ciudadana sobre la actuación del Ejecutivo. Máxime que está efectivamente, como hemos dicho, sin los controles usuales. Creo que nuevamente libre de todo esto si estuvieran publicando, y creo que tenemos que añadir a esto
el tema de la infraestructura pública, porque hasta el día de hoy en que estamos grabando este programa, no ha sido transparentado ni en la página de contratista visible del Ministerio de Obras Públicas, ni en Panamá Compra, ni en la página de Panamá en Obras, que tiene que ver con la iniciativa de transparencia en infraestructura pública que se llama COST, que tiene una plataforma. En ninguna de esas tres plataformas que existen se ha publicado ni se ha transparentado toda la ejecución del hospital modular, por ejemplo. Eso es algo que la excepción no está aplicada al resto de las leyes. Es decir, ellos están obligados a transparentar. Y a mí me dejó una sensación bastante mixta la actuación del nuevo viceministro, porque nuevamente, si se están dando fake news, la mejor manera de contrarrestar eso era prevenirlo. Y la única manera de prevenirlo es publicando todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el gasto de la urgencia, con lo que se está gastando desde el gobierno para aliviar la emergencia. Lo mismo es Panamá Solidario. Y toma en cuenta, en ningún lado he visto yo transparentado un recuento. Si está, me gustaría saber dónde está, porque yo no lo he podido encontrar, un recuento detallado de todas las donaciones que se están recibiendo en relación a Panamá Solidario. Lo mismo aplica para este tema del deber de la transparencia. Lo mismo aplica para todo el programa de Panamá Solidario. Nosotros ya tenemos la tecnología en el país para poder generar una transparencia casi en tiempo real con ese programa. Y eso ahora mismo no es posible verificarlo. Por lo menos desde lo que se está publicando, digamos. Y nuevamente, todo debe estar publicado. Eso implica también todas las donaciones recibidas. El gobierno nacional ha estado solicitando donaciones al sector privado y efectivamente una serie importante de donaciones que van desde cosas pequeñas hasta cosas muy grandes han sido donadas desde el sector privado para aliviar la emergencia. Esa solidaridad también debe ser transparentada. Y creo que tu pregunta, que va enmarcada en cuanto al comparativo de la forma en que el Ministerio de Salud está publicando todos los días la información científica con relación a la pandemia. Ese es un muy buen ejemplo, porque el Ministerio de Salud ha logrado con esa información poder generar la confianza ciudadana y el cumplimiento de las solicitudes. En su mayoría, la mayor parte de la población sí está cumpliendo las solicitudes del distanciamiento social y de quedarnos en casa para evitar ese pico en la famosa curva que no ha sido posible evitarla en otros países y que han llevado países a tener un porcentaje de 10% de fallecimientos dentro de la población infectada. Nosotros todavía estamos en el 2.5 hasta donde licenciada, llega. permítame, vamos a ir a otra pausa, nos queda un último bloque y aquí vamos a aprovechar sobre estos 4 puntos importantes que Transparencia Internacional ha sugerido, ha recomendado. Yo creo que son importantes, pero sí debemos estar claros en algo. Nosotros como panameños en este momento no nos podemos permitir, no nos podemos dar el lujo de actos de corrupción, porque la cuota, el pago va a ser vidas humanas. Y yo creo que debemos de estar todos muy claros en esto. Si hay algo que no se ha hecho bien, enmendarlo, ir por el camino correcto, porque si se pierde la confianza del panameño, así como está en estos momentos, yo creo que esto pudiera generar en algo que no nos conviene a nadie en nuestro país. Pero vamos a la pausa, venimos con estos 4 puntos importantes, recomendaciones, licenciada Olga. Acompáñanos, esto es Cara a Cara.
Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Licenciada Olga, vamos a aprovechar este último bloque. Hay 4 recomendaciones muy puntuales que ha hecho, en este caso, Transparencia Internacional, y los vamos a ver de inmediato en pantalla. La primera es una información centralizada con máxima transparencia. Resalto esto porque tiene que ser en toda la ejecución presupuestaria. ¿De qué estamos hablando aquí específicamente, licenciada Olga? Estamos hablando específicamente de todo lo que tiene que ver en transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo estamos hablando de recibir una información veraz, oportuna, completa, que nos diga cómo se están gastando y en qué se están invirtiendo esos dineros que son de todos y que van a aliviar la pandemia. Ustedes están sugiriendo, licenciada, aparte de Panamá Compras y de Antay, una plataforma digital. ¿Es lo que ustedes plantean en este caso? Sí, nosotros lo que estamos planteando es o aprovechar las que ya están para ampliarlas o crear una donde se concentre todo lo anterior. Porque nosotros necesitamos ver el detalle de los programas y los proyectos, la remuneración de los empleados, contrataciones temporales, todo lo que tenga que ver con la remuneración de las personas que llevan estos proyectos que se están contratando de forma directa. Las licitaciones o concursos de precios o acuerdos de precios marco y las compras, las actividades específicas, las contrataciones. Necesitamos ver también los presupuestos asignados, las transferencias enviadas o recibidas, los gastos, las liquidaciones presupuestarias, la deuda y la morosidad, los términos para compra y entrega. Es decir, no es solamente contratar, es lo que se le llama el aseguramiento de lo recibido y en los casos de las obras públicas, el aseguramiento de las obras entregadas. Voy al segundo punto para aprovechar, licenciada. Ni monopolios ni especulación en los precios. Ustedes están hablando específicamente de implementación de marcos de precios de referencia y también procesos públicos de concursos de precio. Ojo, que son muy importantes. Y que se pueden hacer de forma muy abreviada. Mira, yo creo que el ejemplo que vimos nacional, ese día lamentable en el cual el ex viceministro de la presidencia, que presentó su renuncia en menos de 48 horas después de ese día de su intervención, muy lamentable, en la cual solamente justificaba lo injustificable. Allí, cuando él, de esa forma que dice, lanza una especie de reto de háganlo ustedes mejor, en la propia conferencia de prensa se reciben 2 ofertas diferentes. El proceso abreviado no significa que tengas que obviar, asegurarte que el Estado va a recibir el mejor precio de mercado posible y también el mejor servicio posible. Eso se puede lograr. Mira, la Asociación de Distribuidores de Insumos Médicos, cuyo nombre no recuerdo de memoria, lanzó un comunicado al día siguiente. Al día siguiente. Ellos no fueron contactados para esto. Yo creo que hay que tomar en cuenta que el proceso abreviado que publicó para los procesos de emergencia que publicó, y me vuelvo a repetir, la DGCP, no incluye haber obviado todas las demás requisitos administrativos que tienen que tener los proveedores del Estado. Es simplemente que el proceso se va a hacer más corto. Creo que también es muy importante entender que el sector privado tiene un rol que jugar aquí y que en tercera parte las compras del Estado deben estar limitadas al proceso de emergencia. No debemos estar viendo compras ni contrataciones de temas y materias que no están relacionados directamente con la emergencia. Ahí vamos a cuestionar directamente este tema de los contratos millonarios con relación a las relaciones públicas y a la propaganda del Estado, que ha sido un mal que nos ha aquejado en las últimas 3 administraciones. Yo creo que hay cosas que la corrupción en Panamá, todos aprendimos la lección. Es cierto, como tú mencionaste, que la corrupción en este caso cuesta vidas. Quizás porque estamos en el momento de emergencia, cuesta vidas que estamos viendo, pero la corrupción siempre cuesta vidas. La corrupción nos ha costado mejor educación, nos cuesta mejores servicios públicos en todos los servicios públicos. Solo que ahora, como tú dices, el propio estado de emergencia genera esta sensación todavía peor en la población. Claro que sí.
Ahí vamos a la tercera parte de nuestra tercera recomendación. Auditorías en tiempo real y disuasión anticorrupción. Así es. Los órganos de control del Estado tienen que jugar su rol en este momento. La Contraloría General de la República ha publicado un mecanismo de verificación y de control de los procesos durante la emergencia, pero eso no es suficiente. Nosotros estamos hablando de auditorías en tiempo real, porque se tienen 180 días en teoría para que las distintas entidades del Estado ejecuten este presupuesto, pero tenemos todo ese otro crédito que tenemos, algunos es donado, pero la mayor parte es en deuda del Estado y no tenemos la programación presupuestaria de cómo se va a llevar a cabo. Nosotros necesitamos que las autoridades de control ejerzan su rol y que los métodos de disuasión de la corrupción no sea solamente perseguirla, es decir, ya que es cuando entra el Ministerio Público, las investigaciones cuando ya se dio la corrupción. Necesitamos prevenirla y la única manera de prevención es la publicación y el control en tiempo real. Y aquí me da pie para el último punto, rendición de cuentas y canales de denuncia, que también es importante, licenciada Olga. Sí, el tema de la rendición de cuentas nuevamente, el no tener controles es el caldo de cultivo de la corrupción. La rendición de cuentas no es nada más explicar en qué se gastó después de haberse gastado. La rendición de cuentas implica que se va a hacer un proceso apegado a la legalidad, y el apegarse a la legalidad no significa buscar los espacios donde hay silencio o hay conflicto de leyes o queda un vacío para entonces aprovecharse y colarse por allí. Ese es uno de los temas. El otro tema es que el control social y el control que ejercen los medios de comunicación tiene que seguir dándose. Yo creo que también es importante entender que estos procesos de emergencia o abreviados, una de las características es que tienen un tiempo limitado y después vamos a regresar a todos los controles normales. Pero ¿qué hacemos entonces con todos estos recursos que ya se gastaron cuando regresemos a los momentos de los controles usuales? Vamos a estar como siempre persiguiendo el acto corrupto, tratando de entender qué fue lo que se dio, que por su naturaleza, la naturaleza del fraude es que es secreto, es que las partes que forman parte de ese fraude lo hacen en secreto. Así que esa es una parte importantísima de entender que la transparencia en este caso nos puede prevenir esas circunstancias. Bueno, licenciada Olga, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Mira, hay tanto que hablar con relación a este tema, porque todo esto al final del camino comienza a afectar la democracia. Y yo creo que nosotros estamos justo en el momento oportuno. Panamá, por ejemplo, se ha dado a conocer porque fue uno de los países que implementó esto de salir hombres un día y mujeres otro. Panamá, a nivel de ciencia, de investigaciones, tiene muchas cosas que otros países están viendo con buenos ojos, pero no podemos venir a dañar nuestra imagen con temas como estos. La rapidez nunca será sinónimo de eficiencia si no está incluida la transparencia. El presidente de la República ha dicho, bueno, caerá todo el peso de la ley aquel que no haga las cosas conforme a lo establecen los parámetros o las normas en nuestro país. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que alinearse, caminar hacia donde tiene que caminar y hacer las cosas bien por el bienestar de nuestro país. Licenciada Olga, mil gracias por habernos acompañado, por estos aportes tan maravillosos, por estas 4 recomendaciones que son fundamentales, no solamente en Panamá, en toda América Latina es necesaria porque, como usted lo decía al inicio del programa, no solamente en Panamá surgen estas denuncias, procurador investigando, sino hay muchos otros países donde ya estas sumas, estos muchos ceros a la derecha son de tentación para aquellas personas que están cerca. Así que nuestro país no forme parte de esa lista. Muchísimas gracias y hasta aquí, Cara a Cara.